Hola, soy Pedro Casares, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Santander. Soy profesor de Economía en la Universidad de Cantabria, donde me doctoré en el año 2006 y me presento al reto de cambiar y mejorar mi ciudad. Bienvenido, Pedro, y hoy para interrogarte nos acompañan Enrique Alonso. Bienvenido. Hola, eso de interrogar parece que estamos en un tribunal. Hay que ponérselo complicado. Sí, ya lo sé. Pero bueno, soy Enrique Alonso, vengo en representación como editor de Cantabria 24 Horas. Y también está con nosotros Antonio Mora. Bienvenido, Antonio. Hola, bien hallados. Pues sí, soy Antonio Mora y me dedico a la comunicación, social media, prensa y radio digital. Y es del Atleti. Y soy del Atleti en Madrid, desde el útero hasta la tumba, como me suele decir. Bienvenidos los dos. ¿Y quién va a empezar a preguntarle? No voy a hacer ya interrogar porque Enrique ya me ha cortado. Es que lo de interrogar, sí, a mí también me ha sonado un poco así. Tiene que sonar duro. Sí, tiene que sonar duro, pero ya tenemos al candidato. Es bueno que empecemos por la edad, ¿no? Así que un respeto a nuestro compañero. De más experiencia. Yo creía que lo decías por tamaño de edad. Bueno, pues arranco yo. Allá voy. Señor Casares, ¿no es un poco frustrante el saber que entra uno en una campaña en la que el candidato, según todas las encuestas, parece ser que tiene la mayoría absoluta y que además hace poco en los medios ha salido diciendo que no va a tener oposición porque los partidos que se presentan van a estar completamente troceados en franjas o en horquillas de 2 a 4. ¿No es un poco frustrante? Pues en política no está nada escrito, y lo bueno que tiene la política es que son los ciudadanos los que el 24 de mayo decidirán con su voto a quién quieren que le represente en el Ayuntamiento de Santander. Yo me presento con mucha fuerza, con muchas ganas y muy motivado por lo que en estas semanas estoy viendo que se puede hacer en Santander y con muy buenas sensaciones. Y yo nunca diré que los partidos que se presentan a las elecciones no merecen mi respeto o que no tienen ninguna oportunidad. Escuché esas declaraciones del actual alcalde Íñigo de la Serna en los desayunos de Televisión Española, y cuanto menos me parecieron muy poco afortunadas por el uso además que hacía de la televisión pública. Todos los partidos que nos presentamos a las elecciones aspiramos a conseguir la confianza de los ciudadanos, y eso es en lo que yo estoy volcado desde que me eligieron mis compañeros de partido en las primarias candidato a la alcaldía de Santander. Antonio Mora, eres el segundo. Pedro Casares, él sabe perfectamente que yo hace ya mucho tiempo le voy proponiendo como candidato, incluso cuando esto ni se hablaba, pero bueno, yo de alguna forma lo veía y no he hecho cartas ni nada de estas. Eso sí, también le dije que le veía como alcalde de Santander cuando Íñigo de la Serna lo dejara. Pero vamos a ver, yo llevo en Santander viviendo solamente, creo que son ya 17 años, pero por lo que me han contado, en Santander jamás ha existido un alcalde socialista. Creo que sí lo hubo antes en el tiempo de la República, creo. Sí, uno. Es una tarea impresionante la que tienes por delante si quieres conseguir algo por primera vez. Un profesor de universidad con ganas, con conocimiento, pero claro, con una trayectoria de la ciudad en el sentido del voto totalmente hostil hacia los planteamientos socialistas. ¿A qué crees que ha sido debido esto? Pues yo desde luego, Antonio, me presento con el reto de alcanzar una mayoría social de cambio para Santander. Con este reto me presento a las elecciones y aspiro a convencer a muchos de que el nuevo PSOE que yo lidero ha cambiado, se ha regenerado, tiene ideas nuevas para afrontar el futuro en Santander. Es cierto que en esta ciudad siempre ha gobernado la derecha y el Partido Popular. Es la única ciudad de más de 100.000 habitantes donde no ha gobernado el PSOE y no ha habido cambio político. Este es un reto más grande al que me enfrento. Y a partir de ahí, yo creo que hay muchas razones por las que el Partido Socialista, que ha ganado varias veces las elecciones,
no ha gobernado en Santander, y lo que tenemos que hacer es que eso que hemos cometido, esos errores que también yo lo reconozco siempre en primera persona, que el PSOE ha cometido en el pasado, pues no se repitan. Hay que renovar los partidos, había que renovar las caras que hay en los partidos y también las formas, porque tan importantes son las caras como las formas. El nuevo PSOE que yo lidero, que es estar en contacto permanente con la calle, yo digo muchas veces en escucha activa en la ciudadanía, y una de las propuestas que he planteado es que una vez que un grupo de más de 100 personas ha trabajado en nuestro programa electoral, pues estamos haciendo asambleas abiertas para escuchar también a la sociedad, a los colectivos, a los ciudadanos, para incorporar sus propuestas. Esa es una forma de cambio para empezar a recuperar la credibilidad que el Partido Socialista ha perdido en Santander. Y de cara a estas elecciones del 24 de mayo, yo aspiro a lo que comentaba antes, ¿no? A convencer a muchos e incluso a personas que en las elecciones europeas han votado a otros partidos y que vean al PSOE que yo lidero a un partido de cambio seguro, que se ha renovado y que quiere estar para ayudar a mejorar la ciudad. Pedro ha hablado de regeneración del partido. La regeneración realmente del Partido Socialista en Cantabria la hemos visto en Santander con su candidatura, y yo le pregunto lo siguiente: esa regeneración que se está viendo en el Partido Socialista de Santander y no en el resto del partido en Cantabria, ¿le presiona a la hora de mejorar resultados en estas próximas elecciones de mayo? Yo cuando me presenté a las primarias del Partido Socialista lo dije claro, yo me presentaba para cambiar el Partido Socialista y para dar un nuevo impulso al Partido Socialista en Santander, que era donde me presentaba. Ese fue mi compromiso y eso es lo que estamos haciendo. Hemos renovado toda la candidatura municipal de concejales que se presentan a las elecciones, hemos renovado toda la dirección del partido en Santander y también lo he dicho siempre. Me hubiera gustado también que el Partido Socialista en Cantabria dé más pasos para la renovación. Tenemos una nueva candidata, Eva Díaz Tesanos es la primera vez que se presenta a la presidencia de Cantabria, es una mujer muy honesta y trabajadora, pero es cierto que se podían haber dado más pasos, y los nombres de hombres y mujeres que van en la lista, algunos nuevos, yo creo que le pueden venir muy bien al Parlamento de Cantabria, y eso iría además también en consonancia con el proyecto de renovación que Pedro Sánchez ha iniciado también en el Partido Socialista a nivel nacional. Si yo me he presentado a la Secretaría General de mi partido y a la candidato a la alcaldía, es para cambiar las cosas. No me presento para hacer continuismo de lo que había. Bueno, yo presento yo. Sí, yo te dejo. ¿Cómo Se no han te voy a presentado dejar? mis dos compañeros. Yo soy Alfonso Rivas, coordinador general en Cantabria de Radio 4G, hoy Radio 4G, y también director de Cantabria al Día, y quería rebatir, pero me has quitado la palabra. No, sí, rebate. Yo a nivel regional en su partido no he visto regeneración, veo las mismas caras de siempre, excepto un par de casos. En el número 8 vemos a Víctor Casal, y en el número 11 Estrago y Pecha, que son los más jóvenes. El resto a nivel regional son caras ya bastante conocidas. ¿No ha hecho el lifting? Pero Un poco en las caras. es que esto no es rebatir, esto es pisar la pregunta, porque era la que yo tenía. Aquí está, pero bueno, va, sí, continúa. No, ya... No, es que yo para meter más el dedo en él, usted no se da cuenta que es un poco dentro de lo que acaba de decir mi compañero, no sé cómo decirlo, pero es un poco la propuesta del PSOE para limpiar esa regeneración que no se ha hecho. Contesto ya. Sí. Claro. Yo me presento como candidato a la alcaldía de Santander, y hay una cosa que yo tengo clara, que es que me presentaba para cambiar al Partido Socialista en Santander, y este ejercicio que se ha hecho en la capital de Cantabria, el Partido Socialista lo ha hecho en muchísimos ayuntamientos de la región. Sí, pero no, le repito, pero no en las listas principales. Sí, pero al final el Partido Socialista es la suma de lo que se presentan a los municipios. Ha habido un ejercicio de renovación muy grande,
Y en la lista del Parlamento de Cantabria, ahí es cierto, yo lo decía antes, que me hubiera gustado más renovación, hay caras nuevas, la candidata es la primera vez que se presenta, y hay otros muchos nombres nuevos. El número 6 es un joven de Torrelavega, Jorge Gutiérrez, y hay algunas caras que llevan mucho tiempo en la política, es cierto, pero al final también en el partido, en la lista regional, pues ha decidido combinar experiencia y juventud. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué hubiese preferido? Yo pongo el ejemplo de Santander. Una fuerte renovación, que toda la candidatura, en el caso de Santander, es nueva, y eso en mi responsabilidad, en la medida que he podido, así lo he hecho. Tenga cuidado en manifestarse de la forma que lo está haciendo, porque igual le echan. Usted es el tercero ya. Hombre, no sería el primer caso, ¿no?, de militante socialista. Bueno, seguimos un poco con el mismo sentido. Yo, desde luego, si me sorprendió muchísimo la lista que lidera Pedro Casares al Ayuntamiento de Santander, fundamentalmente porque cuando vi la foto digo, pero anda, si no conozco ni a uno, bueno, excepto a Pedro. Digo, pues me gusta, pues sí, así son las cosas. Y yo digo, bueno, pues mira, el PSOE ha tomado buena nota y va a hacer una oferta nueva para desligarse del pasado y decir, a partir de ahora vamos a esto y esto y esto. Y claro, cuando vi la lista regional, pues bueno, más de lo mismo. En fin, cada partido, cada grupo, cada persona se da el tiro en el pie cuando quiere, pero el otro día yo creo que en la lista número 5, en un acto público, dudó en el momento que yo le planteé si iba a seguir de diputada. Ahí están las encuestas, eso ya luego se verá. Pero vamos a lo concreto, señor candidato. ¿Cambiar Santander qué? ¿Qué quiere cambiar en Santander? Pues muchas cosas, Antonio. Yo creo que Santander necesita hacer un cambio en la política grande y luego en cosas concretas. ¿Y por qué? Porque Santander es una ciudad que en los últimos años ha perdido población. Llevamos 20 años perdiendo población. Es una ciudad que ha perdido impulso económico. No hay más que darse una vuelta por las calles de nuestra ciudad, ver cómo los comercios apenas tienen vida, muchas persianas bajadas. Es una ciudad que en los últimos años hemos visto subidas brutales de impuestos de la mano del Partido Popular, una ciudad endeudada, una ciudad que solo hace obras a 6 meses de las elecciones, una ciudad donde proyectos de futuro como el Parque Científico y Tecnológico hemos visto cómo se desmantelan. En fin, una ciudad que ha olvidado durante todos estos años a las personas y ha priorizado lo estético. Yo quiero cambiar todo eso. Yo quiero que la política local, el Ayuntamiento de Santander, de la mano de un alcalde socialista, esté volcado en las personas. Estoy pensando en los 15.000 desempleados que hay en la ciudad. Estoy pensando en nuestros mayores que tienen un copago en la teleasistencia. Estoy pensando en jóvenes como yo, que muchos se han ido de la ciudad porque aquí no tenían futuro, no tenían ni trabajo, ni una oportunidad de vivienda. Estoy pensando en todas esas personas que les gustaría poder hacer un proyecto de vida en Santander, vivir y trabajar donde han nacido y donde se han criado, y ahora no tienen esa oportunidad. Y en eso creo que la política local puede hacer muchísimo, que un ayuntamiento tiene oportunidad para cambiar estas cosas. Oiga, a propósito de lo que se está hablando, ¿qué obras de las que se están haciendo? Ya me ha robado la pregunta. Claro, es que me he tenido que adelantar. Claro. Pero no, la pregunta tiene su enjundia. Si es la misma, quiere decir que la pregunta es buena. Si no, bueno, entonces. ¿qué obras de las que actualmente se están haciendo son las que usted, como alcalde de Santander, le gustaría hacer? ¿Y cuáles no? Sí, yo tengo primero una premisa fundamental sobre las obras. Yo creo que un ayuntamiento tiene que planificar las obras durante toda la legislatura, es decir, al día siguiente de las elecciones, cuando pase el 24 de mayo, el día 25, hay que empezar a trabajar en qué obras se van a hacer a lo largo de la legislatura, planificar bien lo que se va a hacer para evitar que a 6 meses de las elecciones se hagan la mayor parte de las obras. Esto puede ayudar a planificar el empleo, a las empresas promotoras y de construcción, a tener una estabilidad
a lo largo de toda la legislatura. Y una vez que uno planifica, se sienta y, por cierto, escucha también a los vecinos cuál creen que pueden ser las prioridades dentro de sus barrios para hacer un orden de importancia, uno tiene que tomar decisiones. Yo creo que hoy es importante trabajar en la accesibilidad de los barrios. Las escaleras mecánicas en algunas zonas de la ciudad, el PSOE las propuso también hace muchísimos años. Es bueno porque tenemos una ciudad muy envejecida donde la accesibilidad es muy complicada. Son obras necesarias que hay que acometer, pero hay otras obras más de estética que pueden esperar, ¿no? Los cambios de aceras, cuando hace poco se han levantado aceras y ahora se vuelven a levantar. Yo vivo en Peñacastillo y la rotonda de al lado de mi casa tiene cuatro años hechos, y ahora, como van a hacer una turborotonda, la han levantado entera y se ha vuelto a hacer, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que se deben de corregir. Y además tengo una máxima, porque yo siempre decía, a mí no se me va a escuchar proponer grandes obras. Las obras forman parte de lo que un ayuntamiento tiene que hacer, el mantenimiento de las obras, de las calles y del asfaltado. Por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos meses se ha asfaltado General Dávila, que era necesario hacerlo porque llevaba muchísimos años sin asfaltar. Y claro, yo quiero evitar que se degraden tanto las cosas como que parezca que uno está haciendo una rehabilitación integral de una zona que en la práctica lo que ha habido es una dejación durante muchos años, y a unos meses de las elecciones se hacen. Eso el ayuntamiento tiene que planificarlo, y en esa es lo que yo defiendo. ¿Hay obras necesarias que necesita Santander y que Íñigo de la Serna pues no ha realizado? Sí. ¿Por ejemplo? Yo no hay más que darse una vuelta por algunas zonas de Santander. Cuando uno se va a Prado San Roque, a San Simón entre Huertas, al Cabildo, ve que esas zonas están totalmente degradadas. Degradadas sus edificios, degradadas las aceras, degradado el mantenimiento de los parques, y esas obras no se han hecho. Y además donde vive gente especialmente mayor. Yo cuando decía que son necesarias escaleras mecánicas en la ciudad, algunas mejoras en la accesibilidad, lo digo también en zonas donde especialmente hay gente muy mayor y de difícil accesibilidad. Solamente hay que darse una vuelta por esas zonas y ver que son necesarias. Y seguro que Enrique Alonso sale con el tema del sardinero también. ¿Cómo no voy a salir con el tema del sardinero? ¿Qué le parece a usted que tengamos un sardinero que, se quiera o no se quiera, es la tarjeta de visita de Santander, de la ciudad, y que está completamente dejado de la mano de Dios? Y si no, me remito al balneario de la Primera Playa, al Parque de Mesones, etcétera, etcétera, etcétera. Plaza de Italia. Y usted pase, por favor, por la parada de autobús de la Plaza de Italia y verá cómo las aceras están ya superpuestas a la calzada. Sí, porque volvemos a lo que decíamos al principio. El ayuntamiento se ha centrado en muchas cosas que él creía que porque son muy céntricas y muy visibles, y donde vive mucha gente, podía tener un rédito electoral, y se ha olvidado de zonas de Santander que, desde el punto de vista de la potenciación, además de la tarjeta de visita de la ciudad, se deberían haber hecho. Y yo también lo digo, porque cuando a veces hablo de barrios de primera y barrios de segunda, el Sardinero es una zona donde no ha habido inversión. Y habéis puesto ejemplos muy claros. La Plaza de Italia es un ejemplo de la ciudad. O los jardines de Piquío. Son ejemplos que además son la carta de presentación de Santander, y donde están los principales hoteles o atractivos de la ciudad, y uno va por allí y son zonas donde desde hace 30, 40, 50 años no se ha invertido nada, y se han priorizado en otras cosas. Yo ponía un ejemplo. Es cierto que ha quedado bonito el dique de Gamazo, pero ahí se han invertido muchos millones de euros en una obra donde, naturalmente, cuando haces una actuación puede quedar bonito, pero ¿cuáles son las prioridades? Eso es lo que hay que sentarse y lo que hay que ver, sobre todo para evitar que se hagan cosas pensando en un evento puntual y durante todo el año o el resto de la legislatura pues tengas zonas totalmente abandonadas. Y Antonio Mora, no estás preguntando ya nada porque es el que... Es un chupón, ya nos conocemos. No, yo me voy al otro extremo de la ciudad, al sur, que es donde vivo.
Por favor, planificación sí, pero no una planificación tan larga, si me explico. Yo llegué hace 17 años, como decía, a Santander, y había unas elecciones aquel año, al año siguiente, creo que era el 99, y el entonces candidato a la alcaldía de Santander nos propuso en una carpa, allí en el centro del Marqués de la Ermida, un paseo marítimo maravilloso, con un carril bici maravilloso que nos comunicaba con los peligros. Yo, incauto, recién llegado, me lo creí y me compré ya una bicicleta. Entonces, esa planificación a la cual estoy de acuerdo que hay que hacer, pues se ha hecho nada más y nada menos que durante 17 años para ahora tener, y tengo que decirlo y agradecerlo, un área maravillosa en el nuevo, yo le llamo paseo marítimo de Marqués de la Ermida, donde hoy por hoy cada día es una auténtica gozada ver cómo cientos de niños están disfrutando del área de esparcimiento. Incluso quizás un poco de previsión, ha primado igual la estética más que lo práctico, porque hay algunos triángulos de césped donde los críos juegan al fútbol y estaban simplemente puestos para que quedase bonito el triángulo, pero claro, los niños han visto que no hay campo de fútbol y que hay un poco de césped, y allí los críos pues para arriba y para abajo están jugando al fútbol. En ese sentido, yo creo que en el barrio donde nos movemos 15, 16.000, 17.000 vecinos, que es Castilla Ermida, yo creo que se ha trabajado muy bien unas obras que llevábamos esperando muchísimos años, ¿no? Queda el reto de la unificación de las vías de Renfe y Feve, o el proyecto de lo que allí se vaya a hacer. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con el tema de criticar el dique de Gamazo. Me ha parecido otra obra maravillosa que le da a Santander un aire más cosmopolita, si se quiere. Yo asistí a una conversación entre una niña y sus padres al poco de la inauguración, que iban paseando, que la niña le dijo a los padres: mira, papá, y parece que estamos en el extranjero, cuando paseaba por aquella zona. Y el carril bici, otra vieja demanda también. Pues que se vaya al Sardinero, ya verás cómo no dice lo mismo. Bueno, puede quedar precisamente más evidentemente anticuada, pero bueno, es que, oye, durante muchos años el Sardinero fue la zona donde ¿cuánto más se tiempo? invirtió. Aquí cerca del Hace Palacio muchos del Mar, años. del Hotel Palacio del Mar, tenemos mesones que se pueden dar un paseo. Que no, que se vayan a Ya dar digo. un paseo por mesones. No, que se vengan a Castilla Ermida, que se vengan al barrio y que gasten en los comercios, que también hay mucho cerrado. Perdona, es que yo creo... Mira, aquí estamos para que el candidato nos diga sus opiniones y para hacer un chequeo al candidato. Pero es que podríamos hablar de muchas cosas que se podían haber hecho con Castilla Ermida, porque creo que el haber tirado toda aquella lonja... mira, los niños estarán jugando, pero los niños del Sardinero no tienen una pista polideportiva, tienen que pagar un colegio que se llama Los Agustinos, o clubs específicos, porque no tienen derecho a tener una pista polideportiva. Para eso está la playa, pero la playa es de todos. Habéis tratado muchas Claro. Ya puede contestar, muchas Pedro. cosas. En Castilla Ermida, yo creo que, Antonio, hay que hacer un poco también de memoria. Ese es un barrio muy castigado de Santander, es un barrio sin apenas espacios dotacionales, sin zonas verdes, y donde se concentra muchísima población. Y cuando yo me refería a la planificación, cuando uno planifica durante una legislatura las obras que va a hacer, no me refiero a lo que el Partido Popular hace, que son anuncios, maquetas, infografías a las elecciones, y luego esos proyectos no es que se tarden en desarrollar, en planificar, es que no se hacen, y porque lo que se ha hecho en Castilla Ermida, eso se puede hacer en un año. Pero es que en Castilla Ermida el Partido Popular había contado otra historia. Yo no sé si recordáis que en Castilla Ermida querían soterrar el tráfico, aparcamientos subterráneos, un gran paseo abierto al mar, bueno, un montón de cosas, y al final pues se ha quedado con un bonito lavado de cara en una zona muy castigada, pero que se hace muchas veces desde el punto de vista de la estética, porque ahí no hay, pones un ejemplo, ¿no? Una zona pues deportiva donde los niños y los chavales puedan jugar, recrearse, etcétera. No, sí, vamos, no se me agarre usted. ¿Cómo son ustedes los te pongo políticos? te pongo el ejemplo es que,
Hay un gran área infantil hasta arriba de niños, ¿eh? Lo que pasa es curioso es ese triángulo de césped inclinado donde la práctica del fútbol. De hecho, se está destrozando el césped porque no estaba para eso, estaba simplemente para que quedarse verde. Juegan al fútbol, ¿no? Y además, por ejemplo, en esa zona hacía referencia a un proyecto que se nos ha contado, ¿no? El de la reordenación ferroviaria, y yo creo que aquí no hay que engañar a la gente. Cuando alguien te dice que se va a hacer la reordenación ferroviaria con plusvalías urbanísticas, está engañándote. No se va a desarrollar ese proyecto hoy con plusvalías de la construcción. Y además, yo creo que no debemos renunciar a ese proyecto para esa zona de Santander, y a mí me parece que después de 4 años, una legislatura donde el Partido Popular, con Rajoy en España, Íñigo de la Serna en Santander y Nacho Diego en Cantabria, no ha hecho nada absolutamente en ese proyecto, cuando a 3 meses de las elecciones anuncia un plan para una parte pequeña de 30.000 metros, es simplemente un anuncio electoral. Yo desde luego no caigo en anuncios electorales que encima nos dicen que son con plusvalías urbanísticas. Por eso yo me refería que los proyectos, dejémonos de anuncios electorales y vamos a lo concreto, ¿no? Y yo coincido, porque la zona de Castilla Armida obviamente ha quedado parte de eso muy bonito, es una zona muy degradada, pero hay muchas zonas de la ciudad que no han tenido inversiones y se han puesto algunos ejemplos, pero yo invito a ir a otras muchas, a la ladera norte, a la ladera sur de General Dávila, al Cabildo, a esta zona que hablamos donde estamos del Sardinero, a los barrios periféricos de la ciudad. En fin, la ciudad no es solamente que se ve a invertir en zonas donde se vea, es toda la ciudad. Y la conexión entre la calle Alta y la Castilla Hermida, ¿qué opinión le merece esta obra que está llevando a cabo el ayuntamiento? Pues ahí hay contradicciones, ¿no? Porque si se supone que uno va a desarrollar toda la integración ferroviaria, el soterramiento, y te estás gastando varios millones de euros en hacer una pasarela, pues demuestra que ahí no se va a hacer nada. Y ha generado, es cierto que esa zona está muy mal conectada, había una pasarela muy vieja, muy deteriorada, pero está generando algunos problemas que nos van a obligar al Ayuntamiento de Santander a tomar algunas medidas, como por ejemplo ahí está el cuartel de la policía local, y es un edificio que ahora mismo no cumple las condiciones de seguridad por esa nueva plataforma, que van a obligar a tomar algunas medidas importantes. De todas formas, yo no sé si se pueden acometer ese tipo de mejoras intentando priorizar un poco las inversiones. Es decir, no sé si era necesario gastar varios millones de euros ahí y con una actuación menor igual se podía haber solventado. Porque hay un ascensor, por cierto, como un ascensor que quieren hacer aquí, cerquita de aquí, en Mataleñas, que son obras que me parecen muy desafortunadas, que no respetan además el principio del natural y de la integración con un entorno precioso que tiene Santander. Hacemos un alto en el camino, Antonio, Enrique, y regresamos. Y regresamos en el candidato desde el Hotel Palacio del Mar de Santander, que había cortado a Antonio Mora y a Enrique Alonso, pero... Me toca a mí. No, termino yo con el tema de la plataforma de conexión. Pues se le cuela, Antonio. Sí, porque ahí jugamos en mi terreno, no hablo del Manzanares ni de Vicente Calderón, sino de mi terreno donde habito. Durante muchos años, al igual que hemos estado 17 años esperando nuestro paseo marítimo, pues hemos estado reclamando de las asociaciones de vecinos. Yo estuve muchos años participando activamente en la de los Arenales, precisamente la mejora de esa pasarela, que eso no solamente era peligro, eso era un peligro público allí, porque cuando pasaba, y sobre todo de noche, de hecho no pasabas, te dabas la vuelta bien por la Plaza de Toros o bajabas al centro porque podía pasar cualquier cosa.
para mí y para todos ha sido un sueño realizado, 17 años después. El cómo, un error importante se ha cometido, sí, eliminar la vieja pasarela antes de inaugurar la nueva, porque ahora todos nosotros que queremos ir a la calle alta o al Parlamento, pues ya no tenemos pasarela, y eso ha sido así durante varios meses. Bueno, afortunadamente va a ser para bien, porque se va a construir algo que siempre habíamos solicitado, y esto no quita para lo que un día se puede hacer en las vías o no, pero evidentemente ya en unos meses creo que de forma inmediata vamos a tener otro de los requerimientos que los vecinos hemos tenido durante muchos años. Yo, y con esto ya me callo en el tema del barrio, y hay una cosa que sí me gustaría decir, Pedro, porque muchas veces los políticos hacéis cosas para el bien del ciudadano que el ciudadano no utiliza bien, y me gustaría tirar de las orejas a muchos vecinos de Castilla Armida precisamente por el mal uso que se está haciendo en determinadas zonas y calles de la recogida de basura neumática. Hay que saber y hay que tener un mínimo de comportamiento cívico, ya que hay unas instalaciones hechas y que hay unos contenedores para cada cosa, pues utilizar estos contenedores para cada cosa. Eso quizás sea falta de una campaña de difusión y de concienciación por parte de los ayuntamientos, porque se nos ha puesto un sistema de recogida de basura maravilloso, carísimo, pero se mal utiliza, y al mal utilizarlo se avería mucho, y al averiarse mucho pues deja de funcionar, y al final al ayuntamiento le cuesta tener que volver a rehacerlo. Ahí hay varias cosas, Antonio. Ahí también hay una falta clara de mantenimiento, y muchas veces en la recogida neumática está apagada. No es solamente que haya un mal uso, que no lo sé, que puede ser en algunos casos, pero ahí y en toda la ciudad hay un problema y hay que decirlo, con el servicio de recogida de basuras, que ha empeorado la calidad. El contrato se ha reducido las prestaciones del contrato, y eso está perjudicando al servicio. Muchas veces hay contenedores sobrepasados en otras zonas de la ciudad que no tienen la recogida neumática, están llenos, cosas en el suelo, etcétera. Hay que mejorar el servicio de las basuras, porque yo digo una cosa: a los ciudadanos de Santander, a los que vivimos en esta ciudad, el recibo de la basura no nos ha bajado, todo lo contrario, ha subido mucho, y pagamos por ello. Por tanto, también tiene que ver que el servicio se mejore y no empeore. Claro, yo voy a intentar ser todo lo contrario a aquel señor. Yo voy a hablar de la ciudad, no de mi barrio. Las bajadas de precios. Yo creo que, ¿cómo ve usted el desarrollar el sistema que se está llevando cuando hay bajadas que están por encima del costo? Que dicen que sí, que eso da para hacer más obras, pero después vienen todos los reformados. Primero, ¿cómo ve usted eso respecto a la pregunta anterior? Sí, porque aquí yo creo que hay un problema grave que está generando el ayuntamiento, que son, como bien dices, Enrique, las bajas temerarias en la adjudicación de la obra. Para que una empresa se lleve una obra, hace una baja enorme, y eso está generando, primero, muchos problemas en las empresas, que están tirando los precios incluso por debajo del coste real de una obra, y luego está llevando por la vía de atrás a modificados, a encarecimientos que al final acabamos pagando los ciudadanos. Pero que ahí hay un problema, porque hay muchas empresas que no tiran los precios, porque son empresas serias y profesionales, y además no tienen la garantía de que luego se les vaya a hacer esos modificados para empresas que pueden ser más o menos afines al ayuntamiento. Esto hay que decirlo, porque esto está pasando hoy en Santander, y se están haciendo obras que además está bajando en algunos casos mucho la calidad. Eso en el futuro se va a ver, porque cuando tiras el precio, al final hay mucha gente que está bajando la calidad, y eso va a incrementar el mantenimiento en el futuro, y en muy poco tiempo pues habrá que volver a hacer acometidos y reformas.
Y la segunda parte de la pregunta, que no tiene nada que ver con ella, pero que me corresponde por mi parcela de tiempo. Santander Cultural. Yo me encuentro con dos preguntas ante Santander Cultural. La primera, ¿cómo ve usted el cambio del Banco de España de el mejor museo, de lo mejor que tenemos, como es el arte paleolítico, por una colección privada, por un lado? Y por otro lado, ¿qué pasa? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo reaccionaría usted ante la tardanza de las obras del Centro Botín sin dar explicaciones? Que yo me imagino que el alcalde las tendrá, pero nosotros los santanderinos, y a mí me ha pasado hace una semana, y en una semana he recibido en mi casa a alguien que había estado conmigo hace 3 años y me ha preguntado, oye, que al entrar por Santander he visto que, oye, aquello que de Botín y tal, y es que la estructura está puesta hace 2 años. Y en una ciudad que pretende atraer turismo, que pretende ser referente, etcétera, nos estamos comulgando todas las mañanas con una rueda de molino porque no nos dicen qué es lo que está pasando y aquello no avanza. Sí. Usted, como alcalde, ¿qué haría? Tengo esa misma sensación y además digo algo más. Yo creo que como estamos hablando de una obra que financia Botín, encuentro en las instituciones el silencio cómplice para que no se enfade, en este caso, el Banco Santander. Si yo fuese alcalde de Santander, primero exigiría explicaciones inmediatas a la empresa y a la Fundación Botín, porque lo que no puede ser es que esa obra esté parada con lo que eso supone, con el mamotreto que supone una obra empantanada en medio de la bahía de Santander, cuando ya hemos tenido además el verano pasado y vamos a tener nuevamente este verano. Y segundo es dar explicaciones públicas. No conocemos los motivos ni las causas, si son técnicas, si son económicas o qué está pasando. El alcalde de Santander tiene que ser reivindicativo. De la misma forma que se facilitó a la Fundación Botín los trámites para que se pudiese construir ahí el centro, de esa misma forma, con ese mismo espíritu colaborador, se tiene que ser hoy reivindicativo para solucionar cuanto antes algo que desde luego no está generando ni contribuyendo a la imagen de Santander, y por tanto ese es lo que yo haría si fuese alcalde: exigir al Banco Santander, a la Fundación Botín, que se pongan los mecanismos necesarios para que esa obra se termine cuanto antes y dar explicaciones, porque no conocemos ninguna. Y no pasa nada por levantar un poco la voz como alcalde de Santander de vez en cuando para que esas cosas se hagan. Y desde luego nunca participaría del silencio cómplice y que aquí parece que no pasa nada. Un momento, que estoy la segunda pregunta que hacía, que es el tema cultural. Yo creo que aquí... el Banco de España. El Banco de España, sí, relacionado con... dentro de la política cultural da la sensación que se hace la política cultural a golpe de telediario. Volvemos a lo mismo, es más importante, parece, una foto que lo verdaderamente importante para la ciudad. Llevamos a vueltas con el Museo de Prehistoria y algo en lo que la región y Santander puede ser un referente no nacional, sino internacional, y estamos dejando pasar un tren, una oportunidad que a mí me parece decisiva. La ciudad tiene que estar abierta a las donaciones de colecciones privadas, por supuesto, pero yo creo que el edificio del Banco de España, y cuando se hizo la modificación en la calificación urbanística de especial protección que tenía ese edificio, era para colocar ahí una sede, un referente internacional de la prehistoria en Santander, y ahora, sin dar muchas explicaciones, sin conocerlo ni el director del museo, de la noche a la mañana nos anuncian un cambio. Yo creo que no es serio, y no sabemos, daría un paso más, diría algo más, que no sabemos apreciar el valor de lo que tiene Santander y de lo que tiene Cantabria, que en este caso es la prehistoria. Y un barrio cultural que pretende construir, si vuelve a salir reelegido alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, parece ser que todos sus proyectos vienen de la mano con obra.
El alcalde, como ingeniero de caminos que es, tengo la sensación de que no sabe hacer política si no es con hormigón, cemento de por medio. Yo asisto estos días un poco perplejo a los anuncios, ahora un anfiteatro en la Madalena con más obra y cemento, y la verdad es que siento un poco de pena, primero por no entender lo que significan algunos espacios de Santander, y lo segundo es que se pueden hacer muchas cosas, especialmente en la cultura, sin más obras, sin más cemento, sin más hormigón. Y además hay algo que a unos meses de las elecciones podría resultar bonito, pero desde luego yo no lo voy a hacer porque me parece que es engañar a los ciudadanos. ¿Cómo se va a pagar todas esas obras, todos esos anuncios que elección tras elección vemos? Con más impuestos, pero que según él son menos impuestos. Sí, esa es otra, ¿no? Cuando hablamos de los impuestos, porque claro, yo siempre digo, Santander tiene una fórmula que es casi imposible. En Santander han subido muchísimo los impuestos estos años, las inversiones se concentran exclusivamente en las elecciones, ha bajado la inversión pública si uno coge las inversiones, y tenemos una de las deudas más elevadas de las capitales de provincias de España. Más impuesto, menos inversión y más deuda. Es casi imposible esa fórmula, y eso es exclusiva del Partido Popular. Esa es la herencia del Partido Popular, porque aquí siempre ha gobernado el PP. Es decir, si hoy hay elevados impuestos en Santander es por culpa del Partido Popular, si hay una deuda elevadísima en Santander es por culpa del Partido Popular, y si hay inversiones muy bajas concentradas en las elecciones es por el Partido Popular. Antonio. Yo sí, abundando en la irracionalidad de lo que está haciendo la Fundación Botín, que me parece que es de vergüenza. En nuestros medios digitales lo venimos denunciando últimamente mucho, porque solamente hay que ir a la hemeroteca, y yo no recordaba, pero el otro día fui a la hemeroteca, creo que fue la primera noticia que se hablaba del centro, que entonces era Centro de Arte Botín, desapareció la A para dejarlo ya en Centro Botín, y pues cuando el proyecto era Centro de Arte Botín se inauguraba en verano-otoño del 2014. Eso se dijo, eso se certificó y todos se dieron la mano. La primavera del 14. Entonces, nunca más se han dado explicaciones. Me parece una vergüenza total. Además, yo creo que nos ha roto los esquemas a todo. Al menos yo era de los que decía, verás tú, como esto que es obra privada se acaba en plazo. Yo era de los que me lo creía, porque echando la culpa de que la obra pública siempre se retrasaba. Digo, verás tú cómo esto entra en presupuesto y en plazo. Bueno, pues nos han roto los esquemas y me parece vergonzoso, y estoy con todos de que queremos saber qué pasa. Y el alcalde ahí yo creo que, bueno, pues está contemporizando. ¿Ha habido algún movimiento al decir, bueno, pues ya lo abrimos y quitamos las vallas para que el pueblo haga presión también? Porque claro, antes parecía que allí no se veía nada. Bien, ese es un tema. Otro, el anfiteatro de la Magdalena, que veíamos ayer, antes de ayer, me parece la típica cosa de esta de elecciones, ¿no? A ver, ¿qué invento presenta usted a estas elecciones? Ah, pues yo me invento tal cosa. Y ahí se quedará. Y, por desgracia, el tema del Banco de España, bueno, me parecía aberrante que no se utilizara para lo que en día se dijo, pero, según mi información, es que no cabe ni la mitad del fondo que tenemos. Es tan grande el fondo en prehistoria que tenemos en Santander, en el museo, que no cabe ni la mitad de lo que hay en el Banco de España. Entonces, quizás la gran pérdida fue aquel museo que se proyectó en Las Llamas, y ahí se quedó, en una maqueta muy bonita, no sé si recordaréis todos, que hubiera sido señero, pero que ahí se quedó y nada más habló. Pero usted es universitario, usted es profesor universitario, ha estado enseñando muchísimos años. Bueno, no muchísimos años y va a seguir enseñando. No muchísimos años por la edad, pero a jóvenes economía. 10 años. 10 años. Soluciones para obtener ese cambio y esas mejoras, soluciones económicas en Santander, porque mientras la oposición, yo siempre he escuchado que la deuda va aumentando, el equipo de gobierno, la concejala de Hacienda, González Pescador, nos enseña y nos dice que no, que va bajando. Claro, eso, ¿dónde está la verdad? Usted, profesor, ejerza en este momento no de candidato, sino de universitario, catedrático o economista.
Pues son dos cosas en cuanto a la deuda. Aquí hay una verdad a medias que cuenta el Partido Popular. Últimamente se refiere a la deuda bancaria, es decir, la deuda que tiene el Ayuntamiento de Santander con los bancos, que es una deuda que en estos momentos está en los 120 millones de euros, que a mí me parece muchísimo para una ciudad como Santander, y esa en estos años ha bajado ligeramente. Pero claro, la deuda del Ayuntamiento de Santander no solo es la deuda que tiene con los bancos, es la deuda que tiene con los proveedores, es la deuda que tiene con el Estado a cuenta de las devoluciones, es la deuda que contrajo por las famosas construcciones de los talleres municipales, de los bomberos y del TUS, una deuda de plusvalías, del modelo de las plusvalías de 10 millones de euros que tenemos que devolver en 10 años. Es la deuda que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas dijo que había facturas en el cajón por importe de 10 millones de euros, que el Ayuntamiento simplemente lo que había hecho es no contabilizarlos. Por tanto, hay mucha deuda, aparte de la deuda que uno tiene con el banco. Son los proveedores que tienes en marcha, son las deudas que tienes contraídas con los tributos del Estado. Hay más de 10 millones de euros en deuda que tenemos que devolver. Tarde o temprano hay que devolver, y para que todo el mundo se haga una idea, el Ayuntamiento de Santander cada año gasta 20 millones de euros en pagar deuda e intereses. 20 millones de euros que no van a inversión, que no van a empleo, que no van a políticas sociales, que no van a ayudar a los mayores. 20 millones de euros. Y esa es la situación del Partido Popular. Por cierto, esa es la herencia del PP, porque lo que decía antes, aquí ha gobernado siempre el Partido Popular, no hay excusas. La deuda es la deuda del PP en Santander. ¿Cómo solucionar algunas cuestiones que yo planteo para reactivar la economía de la ciudad? Hay que decir, no hay varitas mágicas. Quien haga promesas electorales de que esto se puede solucionar de hoy para mañana estaría mintiendo. Pero hay cosas que se pueden hacer. Nosotros hemos propuesto algunas cosas desde el punto de vista del empleo y de la economía. Algunas simbólicas, como por ejemplo crear una vicealcaldía de empleo para situar al empleo y a la actividad económica en el primer nivel de la acción de gobierno. Hemos propuesto que, por ejemplo, el pacto por el empleo, yo no entendía un pacto por el empleo a 2 meses de las elecciones para una foto sin presupuesto. Entiendo que si hay un pacto por el empleo tiene que haber recursos económicos. Hemos propuesto también que cualquier proyecto que alguien quiera desarrollar en Santander, un pequeño emprendedor, tenga ayuda municipal, que no haya ningún proyecto que se quede sin hacer por no tener ayuda. Eso implicaba aumentar la partida de emprendedores de 80.000 euros, que es lo que dedica actualmente el Partido Popular, a 240.000. Y así hay muchas cosas. Y me decían, ¿cómo va a pagarlo? ¿Cómo va a aumentar, a triplicar la partida de 80 a 240.000? Un ejemplo, 240.000 euros es lo mismo que cuesta hacer una acera. ¿Qué quieres, una acera o triplicar las ayudas a los emprendedores? Yo lo tengo claro. Y también en Santander hay que hablar, en una ciudad de servicios como esta, hay que hablar de comercio. No tiene sentido que se haya aprobado un decreto que liberaliza los horarios de toda la ciudad de Santander para favorecer intereses de las grandes superficies, que daña al pequeño y mediano comercio. El comercio hay que ayudarlo, potenciarlo, dinamizarlo. Hay que hablar de apoyo a la I+D, hay que hablar de la ampliación del parque científico y tecnológico, hay que hablar del apoyo a la Universidad de Cantabria, hay que hablar también aquí, yo no oigo nunca hablar de industrialización, de reindustrialización y de los polígonos industriales. El otro día, con el presidente de los empresarios, pudimos comprobar cómo los polígonos industriales de Santander están totalmente abandonados. Uno va a Candina, va a Peña Castillo, al polígono de Europa, están totalmente sin infraestructuras, abandonados, sin mantenimiento, y eso hay que dinamizarlo de la mano de las empresas, contando con los empresarios, para que Santander pueda tener algunas oportunidades. Son ejemplos de cómo se puede... Por lo tanto, una de las medidas para potenciar el empleo en Santander. ¿Cuál, perdona? Por lo tanto, esta reindustrialización de esos polígonos que están utilizando, que están abandonados en Santander, sería uno de los puntos fuertes para recuperar empleo en Santander. Sí, porque yo lo decía, en los últimos años hemos visto cómo lo fácil era sustituir terrenos industriales por terrenos donde se construían viviendas y había una plusvalía rápida. Hay que hacer viviendas, pero hay que tener un tejido industrial de algo en lo que Santander pueda vivir. Y ahí el Ayuntamiento de Santander, que no tiene tampoco mucho margen, tiene algún margen. Yo lo decía también desde el punto de vista de la fiscalidad. Puede haber ayudas
en rebajas fiscales en el IBI, en el agua, etcétera, para empresas que mantengan el empleo. ¿Y ahora qué está pasando? Al revés. Si hablas con cualquier pequeño y mediano empresario, si hablas con un hotelero, con un hostelero, les preguntas ¿cuál es el apoyo del Ayuntamiento de Santander? Pues nos han subido una barbaridad el agua, nos han subido una barbaridad el IBI. Así no se puede hacer y generar ciudad y generar empleo y oportunidades en Santander, y eso está provocando que Santander sea una ciudad que poco a poco va perdiendo impulso. Yo, precisamente, y al hilo de lo que estamos hablando, yo quisiera saber cuáles son las soluciones que propone el Partido Socialista en Santander a través de su candidato para el problema demográfico de nuestra ciudad. Creo que es un tema importante y no me diga cómo se puede hacer, pero creo que es altamente peligroso ir envejeciendo y además viendo cómo el personal se marcha de la ciudad porque la ciudad cada día es más cara. ¿Y cuál es su solución? Ese es un problema de Santander al que no, desde el Ayuntamiento de Santander y el actual alcalde, el Partido Popular, yo creo que no se ha sentado ni un minuto a ver cómo estamos. Santander lleva 20 años perdiendo más de 1.000 habitantes por año, hemos perdido más de 20.000 habitantes, y cuando decimos que estamos perdiendo población, estamos perdiendo el futuro. Enrique, bien decías, Santander cada vez es una ciudad con población más envejecida y donde los jóvenes se están marchando. Eso hay que darle la vuelta, porque una ciudad envejecida y sin jóvenes es una ciudad que poco a sí, pero poco ¿cómo? Va perdiendo. Y claro, ahí hay fundamentalmente dos escenarios en los que trabajar. Si en Santander los jóvenes no se van a quedar si no tienen la posibilidad de tener una vivienda o tener un empleo o formación que les garantice estar en Santander. Y ahí, a mi juicio, el Partido Popular ha cometido una política equivocada en las dos materias. En materia de vivienda, porque cuando en años donde se estaban construyendo viviendas de protección oficial en toda España y en toda la región, aquí no se construía ni una sola vivienda de protección oficial, y una vez que estalla la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Santander se pone a hacer competencia, además, desleal a las empresas construyendo viviendas de protección oficial. Es el despropósito, años sin construir viviendas de protección oficial, y ahora que no se venden, que no hay crédito, se pone a construir viviendas de protección oficial que en algunos casos son más caras que la vivienda libre. ¿Cómo solucionar esa errónea política? Yo creo ahora mismo el Ayuntamiento de Santander tiene promociones enteras sin vender. Hay que favorecer el alquiler social para los jóvenes. Al principio, en las etapas tempranas, un joven tiene trabajos temporales, con remuneraciones bajas. Tienen que tener la posibilidad de tener un alquiler social, fomentar la cultura del alquiler más que la de la compra a precios que desde luego están desproporcionados. Solo así podrás conseguir fijar población al territorio, a la ciudad. Y luego está la parte del empleo. Por eso hablaba antes de formación, hablaba del pacto por el empleo, hablaba de ayudas a los emprendedores. Fundamentalmente la gente que emprende es gente joven. Tienen que no se quede ningún proyecto sin hacer por no tener una pequeña aportación municipal. Hay que facilitar, yo el otro día me reunía con los autónomos, hay que facilitar los trámites administrativos. Hay una maraña de trámites que en el Ayuntamiento de Santander hacen que tengas que dar vueltas para aquí y para allá sin solucionar los problemas. Hay que fomentar de la mano de la Universidad de Cantabria que realmente se realice la ampliación del parque científico y tecnológico, porque ahí puede trabajar una generación que está muy preparada y muy formada, y no sustituirlo por un call center o las sedes administrativas del gobierno de Cantabria. No, ahí había que apostar por la innovación. En fin, en definitiva, hay muchas cosas que se pueden hacer, también contando con los colectivos implicados. Yo me he reunido con los sindicatos, con los empresarios, con los autónomos, y todos te dicen lo mismo. No nos llaman para contar sobre lo que sabemos, o los comerciantes, que también he tenido la oportunidad ellos tienen ideas que dar. Los comerciantes tienen ideas que dar porque son los mejores que conocen el comercio, para cómo dinamizarlo. Los empresarios tienen ideas que dar como para ver por dónde se puede trabajar, y nadie les llama y nadie cuenta con ellos, solo para la foto, para contarles lo que se va a hacer. Son algunas ideas en las que se puede trabajar sin varitas mágicas, pero sí con un trabajo decidido
y serio de un ayuntamiento de Santander que tiene que saber que la ciudad no puede seguir perdiendo población y no podemos perder a lo mejor que tiene. Una ciudad que pierde a los jóvenes pierde el futuro. No hay futuro en Santander si se van nuestros jóvenes. Nos queda poco tiempo, así que le voy a dejar que pregunte a Antonio Mora. No, al hilo de un comentario que ha hecho el candidato, fomentar la cultura del alquiler, yo diría que también tenemos que fomentar la cultura del pago del alquiler. Cuando se alquila una cosa hay que pagarla. Que por desgracia, últimamente no se salen cosas a alquiler o casas en alquiler, o no se ponen muchos pisos en alquiler porque existe el otro problema. Parque científico y tecnológico, totalmente de acuerdo, pero hablando de planificación, ¿cómo se hace un parque científico y tecnológico sin prever que va a ir gente a trabajar? No hay aparcamientos, es horrible, es una aberración la que se ha hecho, pero bueno. Estaba planificado un aparcamiento que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Pero estaba. Simplemente termino. Tema deportivo. Igual para el 24 de mayo no existe el Racing, pero ahora en estos momentos sé que la apuesta del candidato del Partido Socialista es por un apoyo total, ¿no? En estos últimos días, en estas horas que se está en estado de coma. Sí, a mí el Racing de Santander me parece un referente para la ciudad, es una marca nacional e internacional, es un valor que la ciudad tiene que saber aprovechar por la importancia económica, por la importancia deportiva y por la importancia social. El Racing ha contribuido mucho en el pasado, lo está haciendo en el presente y tiene que seguir haciéndolo en el futuro. Por eso yo hacía ese llamamiento a que los ciudadanos nos volquemos, que los santanderinos y los cántabros nos volquemos con una institución. Yo he hecho mi pequeña aportación. 200 euros. 200 euros, sí. Ahí está. Y espero que muchos más lo hagan, ¿no? Esta semana también me he reunido con el sí, presidente. Pero tú lo has cogido en boletos de la OID. No, luego boletos de la OID. Lo importante es colaborar. Lo importante es colaborar con las aportaciones que cada uno puede hacer, porque es muy importante que el Racing siga existiendo. Y luego, y ya mañana, una vez que el Racing se salve, habrá que sentarse y trabajar con el Racing de Santander para que sea realmente un club que pueda aportar a la ciudad. Pero veamos en el Racing lo deportivo, lo social y también el valor económico que tiene para la ciudad. Y para ir terminando, iba a preguntarle por pactos, ¿serían capaces el Partido Socialista de hacer una coalición con otros partidos para gobernar? Pues lo primero es que yo salgo a ganar las elecciones, a intentar convencer a mucha gente de que el nuevo PSOE es un partido que quiere gobernar para la mayoría de las personas. Y a partir de ahí, lo que pase el 24 de mayo, yo siempre digo, no renuncio a la cultura del diálogo, a la cultura del pacto. Si algo ha venido mal a una ciudad como Santander, son las mayorías absolutas del Partido Popular que hacen que apliquen la política del rodillo y parece que los demás no tenemos nada bueno que decir. Hay que hablar, hay que entenderse y esa es la cultura que a veces nos falta. Por tanto, yo no renuncio a hablar con todo el mundo para llegar a acuerdos que hagan posible un cambio real en el rumbo de la ciudad. Pedro Casares, un placer tenerle en el candidato, mucha suerte en esa campaña y también muchas gracias a Antonio Mora por estar con nosotros. A vosotros. Y Enrique Alonso. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a ver la próxima semana aquí en el candidato desde el Hotel Palacio del Mar.